Y en ese momento sientes algo extraño, como si ya hubieras avanzado, pero no has avanzado. Solo has hablado, aquí es donde empieza el problema. Cuando compartes tus planes demasiado pronto, tu mente recibe una pequeña recompensa emocional. Es como si el cerebro confundiera las palabras con resultados. Sientes satisfacción, sientes alivio, sientes incluso orgullo. Pero ese sentimiento no viene del progreso real, viene de la ilusión de haberlo contado. Y lo más peligroso es esto. Después de hablar, tu urgencia de actuar disminuye. Ya no tienes la misma presión interna. Ya no tienes el mismo fuego. Ya no tienes la misma obsesión por hacerlo realidad. Y sin darte cuenta empiezas a perder energía antes de empezar. Pero eso no es todo. Cuando compartes tus metas, también invitas opiniones. Algunas personas te motivan, pero otras te llenan de dudas. ¿Estás seguro? Eso es difícil. Mejor piensa otra cosa. Eso no es para todos. Y aunque tú no quieras, esas frases empiezan a quedarse dentro de ti. Tu mente empieza a dividirse, una parte quiere avanzar. Otra parte empieza a dudar. En ese conflicto interno, tu progreso se detiene. Por eso las personas más enfocadas no hablan tanto de lo que van a hacer. No porque tengan miedo, sino porque entienden algo muy importante. Lo que se protege en silencio crece con fuerza. Tus metas son como una semilla. Si la sacas demasiado pronto a la luz, se debilita. Si todos la tocan antes de tiempo, pierde su dirección. Pero si la dejas en silencio, si la trabajas sin ruido, si la construyes sin exposición, entonces crece con una fuerza que nadie puede detener. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. Porque cuando aprendes a no hablar demasiado pronto, empiezas a notar algo diferente. Tu energía se concentra, tu mente se estabiliza y tus resultados empiezan a hablar por ti. La segunda cosa que nunca debes revelar es algo mucho más delicado de lo que parece. Porque ya no se trata solo de planes, se trata de tu energía más profunda. Tus decisiones de cambio. 2. No hables de lo que estás dejando atrás. Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti cambia. Ya no quieres seguir en el mismo lugar. Ya no quieres repetir los mismos hábitos. Ya no quieres la misma versión de tu vida. Y entonces decides algo importante. Voy a cambiar. Pero aquí es donde la mayoría comete un error silencioso. Lo cuentan, lo explican, lo anuncian. Y en ese momento, sin darse cuenta, debilitan el propio proceso de cambio. Porque cuando tú dices en voz alta que vas a dejar algo, todavía no lo has dejado dentro de ti. Solo lo has expresado. Y el problema es que la mente humana no siempre distingue entre intención y acción. Cuando hablas de dejar algo, tu cerebro lo registra como si ya hubieras iniciado el proceso y eso crea una sensación falsa de avance. Pero el cambio real no ocurre en palabras. Ocurre en silencio interno. Hay algo más profundo aquí. Cuando le cuentas a otras personas lo que estás dejando atrás, ellos no ven tu proceso interno. Ellos solo ven la versión de ti que conocen. Y automáticamente intentan devolverte a ese lugar. No siempre lo hacen con mala intención. De hecho, muchas veces lo hacen por cuidado. ¿Estás seguro? Eso es una mala idea. Tal vez estás exagerando. Es mejor no cambiar tanto. Y poco a poco esas voces externas empiezan a mezclarse con tu voz interna. Y aquí es donde el peligro crece. Porque ya no estás tomando decisiones solo contigo mismo. Ahora estás tomando decisiones con opiniones ajenas dentro de tu mente. Y eso rompe el proceso de transformación. El cambio real necesita algo muy específico. Desconexión del ruido externo. Cuando estás en una etapa de transición, tu mente está reorganizando tu identidad. Estás dejando una versión vieja de ti y construyendo una nueva. Y ese proceso es frágil. Si lo expones demasiado pronto, se contamina. No porque la gente sea mala, sino porque cada persona interpreta tu cambio desde su propia realidad y esa interpretación puede devolverte dudas. Por eso muchas personas sienten que no logran cambiar. Empiezan con Motinuevo Yo, lo comparten con todos, pero al final vuelven al mismo punto. ¿Por qué? Porque hablaron demasiado pronto. El cambio no tuvo tiempo de consolidarse. Cuando mantienes tus decisiones en silencio, algo diferente ocurre. Tu mente deja de buscar aprobación. Tu energía deja de dividirse. Y tu identidad empieza a reorganizarse sin interferencias. No tienes que explicar quién estás dejando de ser. Solo tienes que dejar de serlo. Y aquí hay una verdad importante. Las transformaciones más profundas no necesitan anuncio. No necesitan validación. No necesitan explicación. No necesitan permiso. Solo necesitan continuidad interna. Cuando entiendes esto, empiezas a ver el silencio de otra forma.
ya no es ocultar. Es proteger el proceso de reconstrucción de tu identidad, porque cada vez que hablas demasiado pronto, abres una puerta a la confusión, pero cuando guardas el proceso dentro de ti, te das la oportunidad de cambiar de verdad sin interrupciones. Hay un tipo de información que no solo afecta lo que haces, sino lo que sientes sobre ti mismo. Si no la manejas con cuidado, puede volverse una carga silenciosa que te debilita desde dentro. 3. No compartas tus miedos, inseguridades y debilidades. Esto es algo que la mayoría de personas hace sin pensarlo. Cuando sienten ansiedad, lo cuentan. Cuando tienen miedo, lo explican. Cuando se sienten inseguros, buscan a alguien que los calme. Y en el momento parece correcto, parece humano, parece necesario. Pero lo que no se ve es lo que ocurre después. Porque no todos los que escuchan tus miedos tienen la capacidad de sostenerlos. Algunas personas intentan ayudarte, pero sin darse cuenta, amplifican exactamente lo que tú querías reducir. Te dicen cosas como, sí, eso suena peligroso. Yo también lo veo complicado. Tal vez tienes razón en preocuparte. Y en ese instante ocurre algo muy sutil. Tu miedo deja de ser solo una sensación interna y empieza a convertirse en una realidad compartida. Y aquí es donde el problema crece, porque lo que antes era una duda, ahora tiene confirmación externa. Cuando un miedo recibe confirmación, se vuelve más fuerte. Hay algo psicológico muy profundo aquí. Cuando tú hablas de tus inseguridades con la persona equivocada, no solo recibes palabras, recibes interpretaciones. Y esas interpretaciones no vienen de tu mundo interno, vienen del mundo interno de la otra persona. Por eso, en lugar de claridad, aparece confusión. En lugar de calma, aparece más ansiedad. Y lo más peligroso es esto. Empiezas a perder la autoridad sobre tus propias emociones. Ya no sabes si lo que sientes es realmente tuyo, o si es algo que se ha amplificado por la reacción de otros. Carl Jung lo describiría como una forma de contaminación psíquica. Porque el miedo, cuando se expone demasiado pronto, deja de ser un mensaje interno y se convierte en un espejo roto que otros interpretan por ti. Por eso, muchas personas que hablan para sentirse mejor, terminan sintiéndose peor. No porque hablar esté mal, sino porque hablar sin dirección interna abre demasiadas puertas al ruido externo. Hay una diferencia muy importante que casi nadie entiende. Una cosa es entender tu miedo y otra muy distinta es entregarlo a la interpretación de los demás. Cuando lo entiendes por ti mismo en silencio, empiezas a ver patrones, empiezas a observarte. Empiezas a comprender qué parte del miedo es real y qué parte es imaginación. Pero cuando lo entregas demasiado pronto, pierdes ese proceso. Y algo todavía más profundo ocurre. Empiezas a depender de las respuestas de otros para sentir estabilidad si te tranquilizan. Te calmas si dudan. Te derrumbas. Y sin darte cuenta, tu equilibrio emocional ya no depende de ti. Por eso el silencio aquí no es represión. Es protección de algo muy frágil. Tu percepción interna. Porque cuando aprendes a sostener tus miedos sin correr a explicarlos, algo cambia dentro de ti. El miedo pierde fuerza. La mente se ordena. Y tú recuperas algo que es muy raro hoy en día. Claridad sin validación externa. Y cuando eso ocurre, ya no eres alguien que reacciona al miedo, eres alguien que lo observa. Y eso cambia completamente la forma en la que te mueves en la vida. Hay un momento en la vida que es mucho más delicado de lo que la mayoría imagina. No es cuando empiezas algo nuevo, es cuando decides dejarlo atrás. Y ese momento es silencioso, frágil y profundamente psicológico. 4. No hables de lo que ya no quieres seguir persiguiendo. Esto no es simplemente cambiar de opinión. Es algo más profundo. Es cuando tu energía interna empieza a retirarse de un camino que antes te definía. Un trabajo, una relación, una versión de ti mismo. Un objetivo que ya no te representa, pie dentro de ti lo sabes. Pero todavía no se ha completado el proceso. El problema empieza cuando lo dices en voz alta demasiado pronto. Porque en el momento en que lo verbalizas, el cambio deja de ser solo interno y se vuelve un tema externo. Y lo externo siempre trae presión. Las personas a tu alrededor no ven lo que tú estás sintiendo por dentro. Ellos solo ven lo que siempre ha sido para ellos. Desde esa imagen antigua, intentan darte consejo. Piensa bien, es una decisión arriesgada. Tal vez estás confundido. Mejor espera. Y aquí es donde ocurre algo muy sutil. Tu mente empieza a dividirse. Una parte ya quiere salir, pero otra parte empieza a dudar por lo que escucha. Y en esa división, tu energía se debilita porque cuando estás en una fase de cambio interno, no necesitas debate,
Necesitas continuidad. Pero cuando hablas demasiado pronto, conviertes tu transición en discusión. Y una discusión siempre consume energía. Hay algo psicológico muy importante aquí. Cuando el cerebro todavía está saliendo de un patrón antiguo, necesita silencio para reorganizarse. Pero si introduces opiniones externas en ese momento, el sistema interno se interrumpe. Y el resultado es muy común. Regresas a lo viejo, no porque sea mejor, sino porque es más familiar. Por eso muchas personas sienten que no pueden salir de ciertas etapas de su vida. No es falta de capacidad, es interrupción del proceso interno. Y hay otro detalle aún más profundo. Cuando dices que ya no quieres algo, otras personas empiezan a verte diferente. Y ese cambio de percepción también te afecta a ti. Porque empiezas a sentir que tienes que justificar tu decisión. Tienes que explicarla, defenderla. Probarla en ese proceso, pierdes el foco del verdadero cambio. Pero cuando no lo dices, algo diferente ocurre. El cambio se vuelve invisible. Y lo invisible no recibe resistencia inmediata, no hay debate, no hay presión, no hay interferencia. Solo hay movimiento interno. Y ese movimiento es el que realmente transforma tu vida. No el anuncio, no la explicación, no la validación, sino el proceso silencioso donde tu energía deja un camino y empieza a construir otro. Porque dejar algo no es un evento, es una transición. Y toda transición necesita tiempo sin interrupción. Cuando entiendes esto, empiezas a ver algo muy claro. No todo lo que termina necesita ser explicado. No todo lo que cambias necesita ser aprobado. Algunas decisiones solo necesitan ser vividas, en silencio. Y ahí es donde el cambio se vuelve real. No cuando lo dices, sino cuando ya no necesitas decirlo. Hay una parte de la vida que la mayoría de las personas malinterpreta completamente. Creen que el éxito debe compartirse inmediatamente, que los logros deben mostrarse, que los resultados deben explicarse. Pero desde una perspectiva más profunda, eso puede ser uno de los mayores errores. 5. No hables de tus logros, dinero o éxito. Cuando alcanzas algo importante, hay una emoción natural. Querer compartirlo es normal, es humano. Pero lo que casi nadie entiende es lo que ocurre después de compartirlo demasiado pronto. En el momento en que hablas de tu éxito, lo sacas de tu mundo interno y lo colocas en el mundo de las interpretaciones externas. Y ese mundo no es neutral. Cada persona lo ve desde su propia realidad. Algunos lo comparan con su vida, otros lo cuestionan. Otros lo admiran pero con distancia. Algunos, sin decir nada, sienten incomodidad. Y todo eso empieza a afectarte. Porque tu éxito deja de ser algo interno y se convierte en algo que tienes que mantener. De repente, ya no disfrutas lo que lograste. Ahora lo estás gestionando. Ahora lo estás defendiendo. Ahora lo estás justificando sin darte cuenta. Y aquí ocurre un cambio psicológico muy importante. Tu mente deja de enfocarse en crecer y empieza a enfocarse en sostener una imagen. Cuando eso pasa, el progreso se vuelve más lento. El éxito necesita espacio interno para consolidarse. Necesita calma, necesita integración. Pero cuando lo expones demasiado pronto, entra presión externa. Y esa presión cambia tu experiencia completamente. En lugar de satisfacción, aparece expectativa. En lugar de calma, aparece vigilancia. En lugar de libertad, aparece responsabilidad de mantener el nivel. Y poco a poco, lo que era un logro, empieza a sentirse como una carga. Hay algo más profundo aún. Cuando hablas de más de tus logros, tu mente empieza a asociar el éxito con validación externa. Y eso crea dependencia. Ya no disfrutas el proceso, disfrutas la reacción. Cuando la reacción desaparece, la motivación también baja. Por eso muchas personas brillan un momento y luego pierden consistencia. No porque no sean capaces, sino porque entregaron su energía demasiado pronto a la opinión de otros. Pero cuando mantienes el éxito en silencio durante un tiempo, algo diferente ocurre. Se asienta, se integra. Se vuelve parte de ti, no de tu imagen, y cuando finalmente lo compartes, ya no lo haces para buscar validación. Lo haces desde estabilidad, desde seguridad interna, desde algo que ya no puede ser afectado por opiniones externas. Y ese es el verdadero punto de madurez